¿Cómo tratar con personas difíciles? Dios te bendiga, Dios te guarde. Soy tu pastor Emmanuel Martínez y quiero enseñarte algunos principios que van a ser de mucha bendición para tu vida. El objetivo de estos principios es enseñarte y que tú aprendas para que tú puedas usarlo en los momentos difíciles cuando se te presente. Identificar diferentes tipos de personas difíciles y su característica. Aprender principios bíblicos para tratar con este tipo de personas. Desarrollar habilidades prácticas mediante dinámica y estudio bíblico que nos ayuden a resolver estos casos que se nos presentan. Trabajar con personas difíciles es un desafío para todo líder cristiano. La clave de hacerlo con amor, paciencia, sabiduría, sin comprometer el orden ni la unidad del cuerpo de Cristo. No comprometa el orden ni los principios cristianos. Ahora, ¿cómo debemos de hacerlo? Con paciencia, con amor, porque vamos a ver que la mayoría de esas personas que se acercan a nuestro ministerio o se acercan a la iglesia y con esos carácter tan difícil es porque vienen arrastrando muchísimas heridas, muchísimos factores que hoy quiero presentarte ahora mismo. Primero, el primer factor es factor emocional. Sus emociones han sido heridas, han sido maltratadas. Entonces, esos factores emocionales te traen ¿qué? Herida del pasado, rechazo, inseguridad. Esas personas vienen con rechazo, inseguridad, herida y vienen a la iglesia y entonces por eso tienen ese carácter tan difícil. Y nosotros tenemos que tener paciencia, amor, mansedumbre con ese tipo de personas. Tienen problemas espirituales, falta de madurez, son orgullosos, falta de comunión con Dios, no tienen relación con Dios. Una persona que tiene un carácter, un comportamiento difícil es porque todavía no ha tenido un encuentro personal con Dios. Y nosotros como líder tenemos entonces que encaminarlo, enseñarlo a que ese comportamiento no es correcto. También tienen problemas emocionales y ese problema emocional arrastra a tener conflicto con sus autoridades y ese conflicto trae envidia, trae necedad, son muchas veces necios, son muchas veces traen muchas dificultades, confrontan al liderazgo, quieren siempre buscar caos. Y nosotros como líder tenemos que entonces orar por ese tipo de situaciones y aparte de orar también enseñarles para que puedan aprender a cambiar de actitud, de forma. Tipos de personas difíciles en la iglesia que encontramos son negativos y quejosos. Hay gente que son muy negativos y se quejan por todo. Siempre ven lo malo y ese tipo de personas desaniman a otros. A otros que están animados, otros que tienen el amor de construir, de trabajar en la iglesia. Este tipo de personas con ese carácter tan difícil lo que hace es que traen desánimo. Son orgullosos y tercos, no aceptan corrección ni consejo. Ese tipo de personas no aceptan consejo, no aceptan corrección. Por más que el pastor o el líder hable con ellos, se encierran en su propio pensamiento, se encierran en su propia visión, en su propio entendimiento y lo que traen es mucho caos y conflicto. Difunden rumores y dañan la unidad de la iglesia. Andan siempre hablando cosas que no deben de hablar y tratan de dañar lo que con años no ha costado. El pasivo e irresponsable no cumple compromiso, siempre están con excusa y excusa. Entonces nosotros tenemos que también conocer este tipo de situaciones que se presentan con estas personas difíciles. Yo quiero tocarte ahora algunos principios para tratar con personas difíciles, algunos principios bíblicos. Primero, responder con paciencia y amor. En Proverbios capítulo 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera sube el furor. Cuando usted ve una persona con ese carácter difícil, hermano, empleamos una respuesta blanda. No nos pongamos al mismo nivel. No lleguemos a su terreno.
por más alto que ellos estén, por más alterado que esté esa persona, nunca nosotros podemos ponernos en la posición de ellos, sino darle una palabra blanda, una palabra con principio, una palabra bíblica, para que pueda aplacar esa ira que pueda tener esa persona. Orar por ellos por dirección de Dios. Santiago capítulo 1:5 dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Orar por ellos para que Dios le dé sabiduría, entendimiento, discernimiento y sobre todo que aplaque ese mal comportamiento. Confrontar con verdad y amor. Efesios capítulo 4:15 dice: hablando la verdad en el amor, no ignorar el problema, sino abordarlo con una actitud correcta. No ignorar el problema. Si hay un problema, no podemos ignorarlo, no podemos pasar de ello. No, tenemos que enfrentarlo con amor y mucha sabiduría. Establecer límites y límites claros. En 2 de Tesalonicenses capítulo 3:6 nos dice: apartado de todo hermano que ande desordenadamente. No permitir que una persona difícil desestabilice la iglesia. No podemos permitir eso. La persona difícil tenemos que someterla a obediencia, siempre con amor, con respeto y mansedumbre. Ahora, ¿cómo vamos a manejar diferentes tipos de personas difíciles? Mateo capítulo 18:15 nos dice: si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo. Ahí fallamos muchas veces, porque muchas veces cuando nuestro hermano falla, lo corregimos en público, lo corregimos delante de los demás. ¿Y qué pasa? Que eso ¿qué hace? Eso levanta ira, levanta más el enojo, porque no lo hicimos con el entendimiento ni con la sabiduría. Entonces, cuando el hermano venga contra ti, te falle, te hable mal, te hiera, nunca lo reprenda delante de los demás. Siempre hazlo primeramente solo. Ahora, si no escucha, entonces mira que nos dice en Mateo capítulo 16:17: si persiste en su actitud negativa, la iglesia debe tomar ¿qué? Medida. Ahí estaremos entonces, entramos los pastores, entramos los líderes, para corregir cualquier dificultad que haya. Pero primero, corrígelo a solo, para que puedan resolver ese tipo de problema. Evaluación personal. ¿Estoy tratando a la persona difícil con amor y sabiduría? ¿Usted está tratando ese tipo de persona con sabiduría y con amor? ¿O está tratando a esa persona con desprecio, con orgullo? No, hermano. Tratamos ese tipo de personas difíciles con sabiduría, con amor. Oración específica, interceder por personas difíciles en la iglesia. Siempre tratemos de orar por ellos, hermano, interceder por ellos, para que nosotros podamos entender que esa gente también necesita un cambio. Pero el cambio no lo voy a hacer yo, el cambio no lo va a hacer tú, el cambio lo hace Dios. Cuando nosotros oramos por ellos y ellos se ponen en la mano de Dios. Ahora, caso práctico para analizar en el grupo. Pedro es un líder de jóvenes que siempre genera discusiones con otros servidores. Entonces se presenta en un momento determinado con alguien que se llame Pedro, que se llame Juan, que se llame Marcos, como se llame. Y es una persona conflictiva que siempre está trayendo conflictos dentro de la iglesia. ¿Qué vamos a hacer con Pedro, con Juan, Marcos, Lucas? No sé cómo se llame. ¿Qué vamos a hacer? Primero, ¿cuál es la raíz del problema? Tenemos que primero buscar la raíz del problema. ¿Cómo manejaría esa situación bíblicamente? ¿Qué límite pondría para evitar futuro conflictivo? Entonces, ahí tienes tú que entrar como líder, primero buscar la raíz del problema. ¿Cuál es un problema que nosotros muchas veces hacemos? Que solamente oímos una campana, solamente oímos una sola persona. Siempre tenemos que escuchar las dos campanas, las dos personas, porque para poder sacar la conclusión del problema. 2. Si hay una hermana conflictiva dentro de la iglesia, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo hablar con Ana sin ofenderla, pero corrigiéndola? Ana, María, Teresa, como se llame. ¿Cómo vamos a hablar con ella sin ofenderla? Y nosotros muchas veces lo que hacemos es que ofendemos, hablamos con rectitud, hablamos muy alto porque yo soy el líder, yo soy el pastor. No, hermano, con eso no vamos a ganar, resolver el problema. Con eso lo que vamos a tratar siempre es que la ira se encienda más.
Entonces, usemos siempre la sabiduría. Proteger la unidad de la iglesia en esa situación. Asegurarse de que esto no vuelva a ocurrir. Y hablar con Ana y decirle: Ana, esto no puede volver a pasar. María, esto no vuelve a pasar. Teresa, Débora, Milagro, esto no puede volver a pasar. Estamos en la iglesia. Y la iglesia es un lugar donde tenemos que entender cómo debemos de comportarnos. El objetivo es ayudar a los participantes a entender cómo diferentes personalidades pueden influir en el trabajo en equipo. ¿Cómo? Claro, si hay una persona conflictiva y hay 3 personas que están haciendo su trabajo, hay una persona que tiene 3 conflictos, eso hiere, eso trae dificultades y muchas veces trae divisiones. Y nosotros tenemos que estar pendientes a ese tipo de cosas. Amén. Entonces, ya terminando, te digo, identifiquemos los diferentes tipos de personas difíciles y vamos a comprender las razones por cuales esa persona tienen ese tipo de comportamiento. El negativo y quejoso. Yo te tengo una cita bíblica para ti. Filipenses capítulo 4:8. Si hay un orgulloso y un terco, léale Santiago capítulo 4:6. Si hay un conflictivo y hay un negativo, léale Proverbios capítulo 15:18. Si hay un chismoso, léale Proverbios capítulo 26:20. Si hay uno irresponsable, léale Colosenses capítulo 3:23. Se presenta situaciones reales en la iglesia. ¿Qué tenemos que hacer? Enfrentarlo con sabiduría y con mucha paciencia. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Y espero que estos principios, estos versículos bíblicos hayan sido de mucha bendición para ti. Utiliza esta herramienta para que cuando se enfrenten esa persona difícil dentro de la iglesia, sepamos cómo vamos a enfrentarlo, siempre con amor, respeto y mucha sabiduría. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bendiciones.